Anteriormente, en el origen de la mafia Chicago. Tras convertirse en el rey de la mafia de Chicago, Al Capone empezó a descontrolarse. Cuando sus rivales irlandeses intentaron matar a su mejor sicario. Esta es la última vez que alguien viene a por nosotros. Capone ordenó la mayor ofensiva contra una banda mafiosa en la historia del país. La masacre desencadenó una campaña gubernamental contra Al Capone, quien además tuvo que hacer frente a un joven agente del Departamento del Tesoro llamado Eliot Ness. ¡Departamento del Tesoro! Cuanto más presionado se sentía, Ness ha hecho una redada en otra fábrica esta mañana. el despiadado gángster decidió hacer lo impensable. Tendremos que matarle. Eliot Ness, del Departamento del Tesoro, salió ileso del atentado orquestado por Al Capone. Para Ness, el enfrentamiento se había convertido en algo personal. Decidió mostrarle a Capone que no solo estaba vivo, sino que iba a hacer lo posible por destruir su imperio. A lo largo de mi vida he visto a la policía y a la mafia jugar al gato y al ratón muchas veces. A veces se convierte en algo personal, es casi como un juego, se pasan los días pensando en cómo cogerte. ¿Es su mayor fábrica de cerveza? Sí. Puede ser nuestro día de suerte. Buen trabajo. Vayamos a por él. Y quiero con nosotros a un reportero. Hay que contarle esta historia a los ciudadanos de Chicago. ¿Diga? Decidido a demostrarle a Capone que no se sentía intimidado, Eliot Ness y su equipo de intocables llevaron a cabo una serie de redadas importantes. ¡Departamento del Tesoro! Durante aquellos meses, destruyeron más de 750.000 litros de cerveza, que en la actualidad tendrían un valor de 134 millones de dólares. Y los periódicos lo cubrieron todo. ¿Quién era Eliot Ness? ¿Era un idealista? ¿Un esclavo de la prensa? ¿Un tipo dispuesto a librar una batalla justa? Lo cierto es que era una combinación de todo eso. Quería labrarse una reputación. Y también quería erradicar lo que, en su opinión, era una terrible lacra en Chicago. Para culminar su cruzada, Ness aún debía dar otro paso. Diga. Creo que deberías ponerte. Mira por la ventana. Te va a encantar.
Será hijo de puta. Hijo de puta. En un gesto desafiante contra el célebre gángster de Chicago, Ness reunió todos los camiones que le había incautado a Capone y los aparcó frente al Hotel Lexington. Al estaba convencido de que Elliot Ness nunca conseguiría meterle entre rejas. Pero a mí me parece que cuando Ness empezó a desafiarle, Al se puso muy nervioso. ¡Llaman contrabandista a Al Capone! ¿Eh? Sí, es contrabando cuando está en el camión, pero cuando lo sirven en bandeja de plata en un reservado, lo llaman hospitalidad. Yo solo he satisfecho una demanda pública. Dicen que infrinjo el acta de prohibición. ¿Y quién no? ¡Contéstenme a eso! ¿Es cierto que está huyendo de Elliot Ness? Que si estoy huyendo de Elliot Ness, ¡qué tontería! ¿Qué opina su mujer de usted ahora mismo? Mi mujer está bien, pero yo estoy harto de las mentiras y los ataques a mi familia. Si todo es mentira, ¿por qué le persigue el gobierno? ¿Quién dice eso? ¿Quién lo dice? Dime quién lo dice y lo rebatiré. ¿Estás seguro de que ya está, hemos acabado. Dejadnos pasar. ¡Hijos de puta! Vamos. ¡Sí, hazme una foto! ¡Hazme una foto! Vale, fuera de aquí, fuera de aquí. Creo que el mayor error de Al Capone fue su arrogancia. Quería dar entrevistas a la prensa. Quería que le vieran como a una estrella. Le gustaba la atención. Su ego pudo con él, le puso en el punto de mira. De lo que Capone no se dio cuenta era de que Elliot Ness y el Departamento del Tesoro no eran los únicos que iban a por él. Otra agencia gubernamental con más personal y medios que Ness llevaba 4 años pisándole los talones al infame mafioso. La Oficina de Impuestos Internos. La ofensiva del gobierno federal contra Al Capone tenía 2 frentes. Por un lado estaba el equipo especial de agentes del Departamento del Tesoro liderado por Elliot Ness. Su misión era acabar con la fuente de ingresos de la banda de Capone, el contrabando. Por otro estaba el Servicio Interno de Recaudación que le investigaba por evasión fiscal. Nunca había declarado sus ingresos, ni mucho menos pagado impuestos. Al frente de la investigación del Servicio de Recaudación se encontraba un contable conocido por su minuciosidad. Se llamaba Frank Wilson. Wilson era implacable. No le importaba pasarse horas examinando documentos para encausar a alguien por un delito financiero. Era algo gris, pero se le daba muy bien encarcelar gente. Pese a sus esfuerzos, Wilson no conseguía encontrar pruebas concretas de los ingresos de Capone. La misión de atrapar a Capone se vio obstaculizada por todo tipo de problemas porque, por supuesto, en la época de la ley seca todo se pagaba en dinero negro. Pero Wilson tenía un arma secreta. Un agente infiltrado en la organización de Capone. Tenemos un blackjack. En 1931, Al Capone dirigía un imperio ilegal valorado en casi 300 millones de dólares actuales. Pero ignoraba que uno de sus empleados era en realidad un agente infiltrado del Servicio de Recaudación. Mike Malone había pasado 2 años intentando ganarse la confianza de la banda de Capone y aprendiendo cómo funcionaba la organización por dentro. Joe, asegúrate de contar con Rika para eso. Vale, pondré más seguridad. Bien. Han dicho que habían perdido 3. Un agente del FBI trabaja fundamentalmente con información. Entabla relaciones con ciertas personas y consigue cierta información para entender una determinada situación. Así es como tiende la trampa y lleva al culpable ante la justicia.
La noche se está dando bastante bien. El póker va bien. No he visto más dinero en toda mi vida. Justo lo que quería oír. Ya. Te lo dije. ¿El qué? Que si tenías más problemas con los irlandeses... ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Aquí, de charla. ¿Todo bien? Sí. Me alegro de verte. Que paséis un buen día, ¿eh? Muchas gracias. Adiós, jefe. Ajeno al hecho de que estaba siendo sometido a una estrecha vigilancia, Capone seguía centrado en el único problema que sabía que debía resolver: acabar con las redadas de Elliot Ness. Creía tener la solución adecuada. Mañana iremos a otra fábrica por la mañana. Y nos llevaremos a un reportero. Era habitual que Elliot Ness se llevara a reporteros y a fotógrafos de prensa con él para que estuvieran presentes cuando entraba en aquellos sitios. Le gustaba la atención, era muy teatral. Queremos mandar un mensaje. Les interesará lo que verán tras esas puertas. Está en el número 3901. Debemos actuar deprisa. Pero esta vez, Capone tenía un plan para enfrentarse a él. Había sobornado a las empresas de telefonía locales para que pincharan las líneas de Ness y de sus agentes. Estupendo. Hay que mandar un mensaje. Cueste lo que cueste. Allá vamos. Tras el fiasco de su última redada, Elliot Ness se sentía humillado. Bien hecho. Buen trabajo, Nitti. Una vez más, Al Capone le había dado esquinazo a la ley. Pero pese a haber acabado con un problema, una amenaza desconocida se cernía sobre el gángster. El agente especial de la Oficina de Impuestos Frank Wilson había estado investigando la situación financiera de Capone. Pero tras meses analizando las pruebas, Wilson no había encontrado nada que pudiera relacionar a Capone directamente con sus negocios ilícitos. Así que buscó en el círculo cercano a Capone y encontró una cuenta bancaria a nombre del jefe de finanzas de Capone, Frank Nitti, en la que figuraban cientos de miles de dólares no declarados. Frank Nitti era básicamente el gestor de Capone. Podría decirse que era su contable. Si vas a suministrar alcohol a toda la ciudad de Chicago, necesitas a alguien que haga de enlace con tus clientes. Frank Nitti queda detenido. ¿Por qué? Levántese. ¿De verdad es necesario? Tras un rápido juicio, Nitti fue encarcelado. Frank Nitti era uno de los hombres más inteligentes de la organización, alguien en quien Capone podía confiar. Su encarcelamiento fue un duro golpe para la banda. ¿Quién es ese tío? Frank Wilson. Vale. Pues matadle. Al, escucha.
Trabaja para la oficina de impuestos. No podemos cargárnoslo así como así. Es un problema. Matadle. Y punto. Te arrepentirás. Ya lo verás. Los hombres de Capone empezaron a urdir un plan para deshacerse de Wilson. Lo que no sabían era que Mike Malone lo había oído todo. En cuanto Capone supo que Frank Wilson era el agente de la Oficina de Impuestos Internos que iba tras él, ordenó asesinarle. Frank, escúchame atentamente. Mike. Sal de la cama. Quedamos en el bar de la esquina en 20 minutos. Te lo explicaré todo allí. ¿No podemos esperar a mañana? Van a por ti, Frank. Lárgate de ahí ahora mismo. Gracias. Si quieres dejarlo, lo entiendo. Quiero coger a ese hijo de puta. Frank, yo también. Estoy en ello. ¿Crees que saben quién eres? Si lo supieran, no estaría aquí. Pese al peligro que corrían, los agentes de la Oficina de Impuestos Wilson y Malone no iban a rendirse. Malone era el más valiente de todos los agentes del gobierno. Fue capaz de infiltrarse, conseguir información y hacer cosas increíbles. Si le hubieran descubierto, le habrían descuartizado y diseminado por todo el país. ¿Tienes algo para mí? Lo que sea. No sé si te servirá, pero han dicho que habían perdido algo en una redada. No sé a qué se referían, pero me pareció que debía comentártelo. Gracias. Wilson sospechaba que las pruebas que necesitaba para atrapar al jefe mafioso podían estar en su poder. Así que empezó a buscar en las miles de cajas que habían acumulado tras 4 años de investigación. Alguien que lucha contra el crimen organizado puede llegar a trabajar 24 o 48 horas seguidas porque su trabajo es tan importante que no puede permitirse el lujo de ir a ver a su familia o de dormir. Al poco tiempo, Wilson dio con la pista que había estado buscando.
Frank Wilson tuvo un momento de iluminación. Unos años antes, la policía se había incautado de un libro de contabilidad durante una redada en uno de los casinos de Capone. Wilson decidió examinarlo y vio que en un asiento figuraba explícitamente el nombre de Al Capone. Con el nombre de Capone en el libro de cuentas, Wilson al fin podría relacionar al jefe mafioso con sus negocios ilegales. No tardarían en acusar a Al Capone de evasión de impuestos, pero él no iba a rendirse tan fácilmente. El 5 de junio de 1931, Al Capone fue acusado de evadir impuestos. He venido a entregarme. ¿Qué hay en el maletín? Mi fianza. ¿A quién tengo que dársela para poder largarme de aquí? Tras pagar una fianza equivalente a $250.000 actuales, Al Capone salió en libertad. Pese a haber sido acusado de evadir impuestos, Capone no parecía preocupado, porque era como una partida de ajedrez. Por un lado, que la oficina de impuestos jugaba públicamente, y por otro estaba Al Capone jugando entre bambalinas, sobornando a las piezas y moviéndolas a su antojo. Tan solo una semana después, Eliot Ness, decidido a no permitir que la Oficina de Impuestos Internos le robase protagonismo, acusó a Capone de 5.000 cargos de contrabando. Dudo que Capone pensara que fueran a detenerle. Creo que subestimó lo que podían hacerle. Querían acabar con él. Cuando los periódicos empezaron a hacerse eco de los cargos contra Capone, su imagen pública comenzó a resquebrajarse. Pero el jefe mafioso parecía imperturbable, lo cual preocupaba a los miembros de su banda. Los titulares echan humo. A ver qué dicen. No me preocupa. Al, pues deberías. Que digan lo que quieran. Si el jurado lo lee. Ningún jurado me condenaría. Ah, ¿eso crees? La gente me adora. No, no te adora, Al. Bueno, habrá que comprarlos. ¿Qué querían? Hablar con usted de su deber como ciudadano. ¿Le importa que entremos? Gracias a sus contactos en el ayuntamiento, la banda de Capone consiguió los nombres y direcciones de todos los miembros del jurado que participarían en el juicio de Capone por evasión fiscal. El Outfit lanzó una campaña de sobornos e intimidación. Al ciudadano de a pie se le podía comprar de 1000 formas. A fin de cuentas, casi todos queremos lo mejor para nosotros y nuestras familias.
Vamos, ¿quieres dejarlo ya? Antes de que te des cuenta, estaremos fuera. Es verdad. La mañana del juicio, Capone confiaba en tener el jurado entero de su parte. Su imperio estaba en juego, así que no podía permitirse estar equivocado. Todos en pie. Por favor, siéntense. Alguacil, el juez Edwards tiene un juicio hoy. Llévese a mi jurado a su sala y tráigame al suyo. Tras un cambio de jurado ordenado a última hora por el juez James Wilkerson, comenzó el juicio de Capone por evasión de impuestos. Sobornó a todo el jurado, al primer jurado que le asignaron. Pero los federales se le adelantaron y trajeron a un jurado distinto del que él no sabía nada. Señor fiscal. A medida que los testigos pasaban por el estrado, todo lo que compraba, lo compraba por decenas. Trajes de $500. la estrategia de la acusación se hacía más evidente. El señor Capone se llevaba los trajes más caros para sus fiestas y el champán más caro. Siempre pagaba en efectivo, sobre todo con billetes de $100 y a veces con billetes de 500. Demostraron que gastaba una enorme cantidad de dinero. Todo el mundo asumió que sus ingresos debían de ser excepcionales. La gente corriente no lo iba a encajar bien porque, mientras a ellos se les obligaba a pagar los impuestos y a hacer sacrificios, Capone, pese a ser enormemente rico, no cumplía con sus obligaciones fiscales. A medida que avanza el juicio y se van conociendo nuevos datos sobre el opulento estilo de vida de Capone, el caso copa los titulares de los periódicos. Estaba en la portada de todos los periódicos. El gángster había adquirido el estatus de celebridad. Era tan famoso como una estrella de cine o un deportista de élite. No ha vuelto a ocurrir algo así desde entonces. La acusación desveló por fin su prueba principal. Una prueba que relacionaba a Capone directamente con miles de dólares sin declarar. El libro de cuentas descubierto por Frank Wilson. ¿Podría decirnos quién recibía esos beneficios? Todos los fondos que aparecen aquí acababan en manos de Al Capone. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo tienen ese libro de cuentas? No lo sé. La clave estuvo en que Frank Wilson logró localizar al contable encargado del libro y presionarle para que declarase en el estrado contra Capone, algo que no mucha gente estaba dispuesta a hacer. Tras solo 17 días de declaraciones, el fiscal consiguió lo que buscaba. ¿El jurado tiene ya un veredicto?
Sí, señoría. De los cargos 1, 5, 9, 13 y 19 de la segunda causa, el tribunal declara al acusado culpable. La sentencia se dictará. El hombre que había empezado como un minucioso contable acabaría entre rejas. Es ridículo. Vamos, Al. ¿Qué quieres hacer mañana? ¿Cómo que qué quiero hacer mañana? Venga. Ya. Anímate. Vale. No le preocupaba demasiado. Para empezar, solo era evasión fiscal. Le caerían 1 o 2 años. A su hermano lo habían condenado por evasión fiscal y le habían caído menos de 2 años. En el peor de los casos tendría que devolver lo evadido y cumplir 1 o 2 años, ¿no? Anímate. Sí, tranquilo. Venga. Estoy bien. Bueno. ¿Puede levantarse el acusado, por favor? Este tribunal dicta que, por el primer cargo que se le imputa, el acusado cumpla una pena de 5 años de cárcel y pague una multa de $10.000. Por el segundo cargo, se condena al acusado a cumplir una pena de 5 años y pagar una multa de $10.000. Por el primer delito menor, el acusado deberá cumplir 1 año de cárcel y pagar una multa de $10.000. Es decir, que el acusado tendrá que cumplir un total de 11 años de cárcel y pagar la suma de $50.000 de multa. A Capone le impusieron la pena máxima por cada uno de los cargos. Fue la condena por evasión de impuestos más dura de la historia de Estados Unidos. No me toques. Tranquila, tranquila. Tras años de arduo trabajo, los agentes de la Oficina de Impuestos Internos Frank Wilson y Mike Malone por fin habían conseguido vencer al gángster más infame del país. La condena de 11 años de cárcel que impusieron a Capone fue en gran medida por la evasión fiscal, pero también de forma velada por el resto de crímenes que había cometido. Los asesinatos, el contrabando, el proxenetismo y todo lo demás. Era una forma de quitarle de en medio para siempre. Las acusaciones contra Capone por infringir la ley Volstead eran mucho más endebles, y Eliot Ness acabó dándose cuenta de que no sería él quien derrocase al jefe de la mafia de Chicago. Eliot Ness fue una víctima de la época de la ley Volstead, igual que Capone. Era un alcohólico irredento. Acabó bebiendo hasta morir después de presentarse sin éxito a la alcaldía de Cleveland. Pese a sus defectos, Ness aún sigue siendo una leyenda, gracias a su inquebrantable voluntad de atrapar a Capone. Mientras los abogados de Capone preparaban la apelación, el jefe mafioso seguía dirigiendo su imperio desde la cárcel
aunque tuviera que sobornar al alcaide para disfrutar de las comodidades de su hogar. Salud. Pero eso estaba a punto de cambiar. Cuando el juez Wilkerson se enteró de que Capone estaba recibiendo un trato preferente, decidió no solo despojarle de los lujos de los que disfrutaba entre rejas, sino también cortar toda la comunicación con todo su imperio. Después de que Capone fuera descubierto sobornando al alcaide y de que su apelación fuese denegada, el gobierno ordenó que el jefe de la mafia de Chicago fuese enviado a una prisión federal en Atlanta. Seguramente Capone pensaba que cumpliría condena cerca de su casa y así seguiría en contacto con su familia, pero creo que él no era consciente de hasta qué punto quería hundirle el gobierno. Tras pasar años justificando su actividad delictiva como una forma de mantener a su familia, Capone tuvo que hacer frente a la cruda realidad que suponían 11 años de condena. Necesito que seáis fuertes, ¿vale? Encárgate de cuidar a tu madre. Pronto volveré. Ten mucho cuidado. Había venido desde Brooklyn y se había hecho un nombre en Chicago, empezando desde abajo. Trabajó, luchó e incluso mató para llegar a donde había llegado. Pero le hicieron pagar por ello. Mientras esperaba su traslado, Capone recibió la visita de sus hombres de confianza, Paul Ricca y Tony Accardo. Hola. Hola. ¿Cómo va todo? Todo va bien. No sé qué pasa. Los abogados me están jodiendo. Puedo tirarme aquí un tiempo. Al, lo arreglaremos. Es solo un contratiempo. ¿Un contratiempo? ¿Te parece poco? ¡Pero es que no me ves! Me tienen encerrado como un animal aquí dentro. ¡Soy Al Capone! La ciudad es mía. Frank saldrá pronto. Quiero que los tres llevéis el negocio hasta que yo salga. ¿Entendido? Por supuesto. No me he deslomado para rendirme ahora.
Despojado de toda su influencia, Capone cedió a sus hombres de confianza las riendas del imperio criminal que él mismo había levantado. Si sus hombres fracasaban, corría el riesgo de perderlo todo.